incluso se las puse, pero me adelanto para contestar la pregunta. Hay una serie de reglas que le llamamos periodo de transición. ¿Por qué? Porque obviamente traemos operaciones que se hicieron en 2007 y que se van a realizar en 2008. Entonces, al respecto hay que separar. En el caso de los ingresos, si yo facturo ingresos en 07 a crédito, obviamente no me pagan, ¿sí? Y me los pagan hasta el 2008, los artículos transitorios previenen que no son acumulables para efectos del IET. Si yo los acumulé para efectos de ICR, en el momento que lo facturé, los efectos del IET no van a ser acumulables. O sea, todo lo que facture en 07 y que cobre en 2008 para efectos de este nuevo impuesto no es acumulable, en el caso de los ingresos. En el caso de las deducciones, también las deducciones devengadas hasta el 31 de diciembre del 2007, es decir, que me llegó la factura del proveedor, la provisioné en el 2007 y la pagaste en 2008, tampoco es deducible para efectos del IET en 2008. ¿Sí? Es decir, ahí estamos hablando de erogaciones, inclusive estamos hablando de nómina, porque a veces si, por ejemplo, provisionamos alguna nómina, por ejemplo, es muy común a lo mejor el 31 de diciembre, la semana esa, pues a lo mejor la pagamos en los primeros días de enero, ¿sí? Entonces, a lo mejor provisionamos los días de nómina que caen en 2007, quedan provisionados. Como no se pagó hasta el 2008, pues esa parte que provisioné tampoco va a ser deducible. Otro caso, que en lugar de hacerlo en un solo año, vamos a tener que hacer en 3. O sea, bueno, repetir, los activos fijos nuevos que se compren y se paguen, además, o sea, que tenga la factura y que la haya pagado. Recuerden que las deducciones, al igual que los ingresos, son en base a flujo, tienen que estar efectivamente pagados. Entonces, los activos fijos que se compren en septiembre y diciembre nuevos van a ser deducibles en IETU en 3 ejercicios. Entonces, ahí, ¿qué decisión podemos prever? Bueno, ¿qué me conviene? ¿Comprarlos ahorita o comprarlos en enero? Hay que evaluarlo, porque igual no son solamente por el lado fiscal, sino por el lado operativo. Yo ahorita necesito una maquinaria pues, para terminar la chamba, si no, para enero ya para nada la necesito. Entonces, hay que tomar otras variables, ¿no? Pero por el lado fiscal, pues ya hay que ver qué me conviene. ¿Por qué? Porque si lo compro ahorita, nuevo, que sea nuevo, una maquinaria, no sé, una maquinaria nueva, que la compre y la pague y demás, en estos meses, hasta diciembre, tengo la oportunidad de meterlo en el nuevo impuesto, pero en lugar de hacerlo en un año, como está previsto, lo hago en 3. Si me espero en hacerlo en enero, y lo pago en enero, yo lo puedo hacer al 100% en enero. Entonces ese es el tipo de decisión en este periodo de transición. ¿No está claro? Bueno, en principio la respuesta es sí, o sea, cada pago, o sea, lo efectivamente pagado. Pero también hay que ver cómo fue el financiamiento, porque si hubo financiamiento, podemos, por ejemplo, si lo sacamos en arrendamiento financiero o un crédito bancario, entonces, la operación ya está pagada. Yo en el momento que, por ejemplo, caso clásico, un carro, un automóvil. En este caso, los automóviles tienen el mismo límite de impuesto de la renta, que son 175,000 pesos, ¿verdad? Los pick-ups no tienen límite, o sea, yo puedo comprar una pick-up y es totalmente deducible el valor que sea, ¿no? Pero un automóvil es 175. Entonces, si yo adquiero un automóvil, pero lo adquiero vía un financiamiento a través normalmente el financiamiento no lo da la agencia, lo da otra entidad financiadora, las agencias le pagan su carro, ¿sí? Entonces en ese caso ya está pagado, o sea, aún y cuando yo el carro lo vaya a pagar en un año, en 24 meses, lo que sea, como un financiamiento, yo realmente no debo el carro, yo debo un préstamo, es un pasivo, ¿sí? Ya el carro ya está pagado, ya la agencia está liberada, ya el carro no se debe, debo un préstamo, ¿qué significa? Sí, y el contrato que hay de la financiadora, donde efectivamente ya le dan ahí la tabla de amortizaciones y demás, ese es el fundamento para eso, ya está pagado, aunque usted lo vaya a pagar en 24 meses, en el momento en que ya usted tiene la factura y tiene el contrato firmado, ya lo puede hacer deducible del día porque ya está pagado, ¿sí? Entonces en este caso, digo, no necesariamente es que porque dice, es que lo voy a pagar 24 meses. Pues sí, efectivamente el cheque lo voy a sacar cada mes, ¿sí? Pero no, el cheque no es para pagar el carro, es para pagar un préstamo. La financiadora pagó el carro y ahora lo que debo es un pasivo, es un préstamo, ¿sí? Hablando de las deducciones, bueno, vamos a poder hacer deducciones todas las erogaciones
por la compra de bienes, que pueden ser inventarios, activos fijos y terrenos, o todos los pagos por servicios independientes, por el uso o goce temporal de bienes, que se utilizan en estas actividades, pero también están considerados los gastos de administración, los gastos de fabricación, los gastos de venta, algunas contribuciones a excepción del impuesto, el IEPS, el ICR, las cuotas sociales, por ejemplo, y aquí es donde, bueno, parte del panorama que nos espera es de que, por ejemplo, todo lo que son sueldos y las cuotas sociales, que básicamente son las cuotas patronales, el Seguro Social, Infonavit y demás, no son deducibles, aun y cuando no se van a poder deducir de la base. Por otro lado, se tiene derecho a un crédito. O sea, alguien puede decir, es que no van a ser deducibles los sueldos. Pues sí, los sueldos y las cuotas del Seguro Social no son deducibles, efectivamente, pero en lugar de eso tenemos derecho a un crédito, que al final de cuentas es un efecto similar. En principio, hay que ver cada caso particular, porque no es una cuestión ahí medio escondida, porque, por ejemplo, lo que sí definitivamente no es deducible son los conceptos de previsión social que tienen algunas empresas, bonos de despensa, fondos de ahorro, gastos escolares, todos esos conceptos que en algunas ocasiones se dan a los empleados, de manera definitiva eso no van a ser deducibles. Entonces, ahí, por ejemplo, es otra materia de análisis, o sea, cómo me va a afectar esas partidas que ahorita las empresas tienen dentro, algunas, dentro del paquete de prestaciones a los empleados, para efectos, ¿por qué se da la previsión social? Para no gravar el impuesto y que le llegue más dinero al empleado, ¿no? O sea, al final de cuentas, para eso es la previsión social. Pero esa ahora resulta que se voltea, de eso está el quieto, ¿no? Que prácticamente que paguen los que no están pagando. Ahora esas prestaciones, para efectos del dieto, no van a ser deducibles. Entonces, la empresa que, vamos a decir, el patrón que lo estaba entregando, que estaba haciendo bueno con su empleado, pues resulta ser que para efectos de este dieto va a ser perjudicado. La empresa que no daba prestaciones, pues va a salir beneficiada. Entonces, aquí un análisis que es importante hacer, dentro de lo que comentaba ahorita la compañera, es cómo va a afectar eso. Si las empresas tenemos previsión social, ¿qué va a pasar? Si las sigo entregando, ¿qué va a pasar si a lo mejor las integro en salario? ¿Sabes qué? Pues a lo mejor en lugar de darte bono de despensa, a lo mejor te lo doy en efectivo, o en lugar que el fondo de ahorro te lo entrego, te lo doy en efectivo. O sea, ¿cómo afectaría eso? Porque bueno, eso nos repercute en otros conceptos, que son cuotas al Seguro Social. O sea, evaluar hasta dónde esa integración me afecta en el Seguro Social y hasta dónde me beneficia en el punto del crédito que estaba comentando hace rato. Más otro elemento adicional, ¿cómo le vamos a afectar al empleado? Porque si nosotros integramos todos esos conceptos que antes nos damos exentos, ahora resulta que le vamos a rebajar más impuestos. El ICPT que se le rebaja a los empleados, entonces que va a ser mayor, y por eso también pudiera causar ahí algún. Podemos ver indemnizaciones por daños, premios en efectivo, donativos, incobrables. Aun y cuando ya comenté que no son deducibles los saldos grabados ni las aportaciones al ICS Infonavit, se tiene derecho a un crédito fiscal. No serán, esto es muy importante, no serán deducibles las prestaciones de previsión social, lo que comentamos, nunca. Y esta otra, que también pudiera ser interesante, los intereses. Si la empresa tiene pasivos y por los pasivos está pagando intereses, pues hay que evaluar ese impacto, ¿no? Porque al final de cuentas, los intereses que estén pagando por los financiamientos que se tengan, pues no van a ser deducibles de sus impuestos. Entonces eso también es un efecto que hay que evaluar. Sobre todo lo que no va a ser deducible, son los conceptos que no van a ser deducibles, hay que evaluarlo. Al final de cuentas, por ejemplo, una diferencia a comparación con el ICR. ICR en las personas morales estamos deduciendo actualmente el costo de lo vendido. Para efectos de este impuesto van a ser, vamos a volver a lo que hacíamos hasta el 2004, las compras, ¿no? O sea, para efectos prácticos, aquí se van a deducir las compras, para el dieto, y para el ICR se van a deducir el costo de lo vendido. Personas morales, una persona física, pues sí, prácticamente va a seguir igual, va a seguir deduciendo las compras de bienes. ¿De acuerdo? Las tasas, bueno, ya les comentamos, en 2008 va a ser el 16,5, 17 en 2009 y en 2010 el 17,5. Es decir, esa va a ser la tasa del impuesto. Entonces, básicamente, hacia el final, lo que vemos es de que dimos un panorama de cómo que es el impuesto, el sujeto, el objeto, la base y la tasa. Esos son los elementos esenciales de todo el impuesto. Cualquier impuesto que ustedes quieran analizar, pues sí, es importante analizar esos conceptos para entenderlo un poquito mejor. La fórmula